Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Yo quería llegar a ustedes a través de este pequeño video y poder pensar algunas de las cuestiones que estamos trabajando, los tópicos que hemos empezado a trabajar en este tiempo a través de los foros y demás. Ha sido muy interesante el último de los foros donde ustedes han propuesto preguntas, interrogantes, cuestiones que permiten pensar por dónde cada uno va haciendo su proceso de hacerse con el objeto que estamos estudiando. Entonces a mí me permitió también pensar algunas cuestiones que algunas se pueden resolver, algunas de las preguntas y de los interrogantes se pueden resolver directamente con la lectura de ese mismo trabajo, otros son un poco más complejos y necesitarían otras contextualizaciones, mientras otros tal vez exigirían una pormenorizada, digamos, investigación, que no es por ahí el objeto nuestro en este momento. Muy bien. En principio, pensar también esta cuestión de la historia como conocimiento. Nosotros estamos trabajando la historia y la política de la educación argentina. Para ello nos hemos ido un poco más atrás de la existencia del país o del Estado-Nación. Si nosotros pensamos en la época colonial, no lo hacemos solamente porque es lo que está antes que el Estado-Nación, sino porque la educación argentina va a retomar muchos de los aspectos y de las cuestiones que se barajaron en ese amplio espacio temporal que fue precisamente la época colonial. Hay muchas de las cuestiones que van a permanecer, van a permear distintos periodos que nosotros seguiremos adelante, incluso nos encontraremos con discusiones en el siglo XX y, por qué no, en el XXI, sobre cuestiones que vienen y tienen un largo arrastre. Algunas cuestiones han cambiado rotundamente, pero otras no. Entonces es importante que nosotros estudiemos y reflexionemos sobre ese gran periodo. Me refiero a grande en el sentido de que tiene como mucho tiempo, ¿no? Son varios siglos y eso es lo que nosotros trabajamos. En principio, pensar la historia como conocimiento es pensar que la historia está sujeta también a distintos tipos de... El perro está mirándome, por eso me da risa, disculpen. Eh, Hay como distintos tipos de interpretaciones de esos procesos que son históricos. Es decir, la historia en cuanto a conocimiento es producción de ese conocimiento que los historiadores hacen a través de fragmentos. También los periodistas en la actualidad, para pensar la actualidad o para contarnos la actualidad, buscan fragmentos. En el pasado nosotros tenemos fragmentos, pero también de lo que ha sucedido, pero también tenemos lagunas, tenemos baches, tenemos momentos en que tenemos poco para decir, y sobre lo que nosotros encontramos y sobre lo que nosotros visitamos y revisitamos, también hay interpretación. La historia también, en cuanto a conocimiento, es interpretación, es hermenéutica. En ese sentido, comparte con las distintas ciencias sociales. Por eso la historia también es reflexión y es pensar. Y muchas de las preguntas que ustedes se hacían en ese foro, en el último de los foros, tiene que ver con ello. Yo quise retomar pensando algunas cuestiones de el conocimiento histórico o de la historia como conocimiento, porque si bien eso nosotros lo planteamos en el primer foro, nosotros lo vamos a ir retomando en distintos periodos históricos. Digo, los historiadores reconstruyen tanto el peronismo como la época colonial, como la época neoliberal o la última dictadura. Cada periodo tiene distintos modos de abordar y también las políticas educativas que se establecen en esos tiempos son diferentes, persiguen muchas veces objetivos diferentes. Entonces nosotros vamos a volver
todo el tiempo sobre los conceptos de historia y también los conceptos de política para pensar la educación. Cuando nosotros hablamos de política, vamos a pensar que en realidad hay una política que hace el Estado. Fíjense que nosotros es política de educación argentina, o sea, estamos hablando de un Estado-nación. Ese Estado-nación es Argentina, en conexión con América Latina y demás, pero estamos hablándolo desde un Estado que va a dar las políticas educativas, va a establecer, va a decir qué políticas en cada periodo va a ir estableciendo con respecto a la educación. Ahora, algo muy importante es pensar que no solo la política la hace el Estado, que todos hacemos políticas en distintos momentos y que de la manera en que algunas corrientes pedagógicas en distintos momentos históricos van a hacer hegemonía, o sea, van a estar en el poder, van a ser las que dicen cómo hay que enseñar, pero esto también nos advierte otra cuestión. No todas las corrientes pedagógicas o los pensamientos de cómo hay que enseñar y de qué manera y qué hay que enseñar son las que logran la hegemonía, son las que logran imponerse. Hay también otras que son alternativas, que han sido relegadas, que han quedado fuera de la discusión política de cómo enseñar y cómo llevar adelante la educación. Más adelante eso vamos a ver algunos ejemplos concretos, así como el normalismo estableció en algún momento que la educación, con Sarmiento a la cabeza, cómo debía enseñarse, los anarquistas tenían una mirada muy diferente de cómo debía ser la educación. ¿Por qué muchas veces nosotros no sabemos mucho de los anarquistas con respecto a la educación? Porque no ha sido la que se estableció en el poder, ha sido la desplazada, y los anarquistas mismos también fueron desplazados. Entonces, no tenemos conocimiento. Nosotros ahora trabajamos en este primer momento, estamos entre la época colonial y ya empezando a pensar en la Revolución de Mayo, la independencia, el periodo siguiente, ¿no? El periodo de la independencia, cómo la educación se acomoda o no a ese momento, vamos a ir viendo, para después ya entrar a un gran periodo que es el de la configuración del sistema educativo nacional hacia mediados del siglo XIX, ya en otro contexto donde se comienza a organizar el Estado y la nación, y entonces de la misma manera como se organizó, el ejército, la relación del Estado con la Iglesia, también va a haber un sistema educativo nacional. No lo podía haber antes, porque no había un Estado-nación. Digamos que si pongamos una fecha, hasta 1853, nosotros estamos pensando en distintas formas de cómo el Estado nacional debe ser, pero no logra cuajar en un Estado real. Entonces, el periodo que nosotros tenemos que pensar en este tiempo es, en primer lugar, el colonial, desde el siglo XVI hasta 1810, principio del siglo XIX, y después a partir de ahí se abre ese periodo que nosotros llamamos de independencia. La época colonial son muchos siglos donde España llega, coloniza, organiza la colonia, organiza cómo se debe llevar adelante el poder y divide el espacio. Hay dos momentos muy fuertes que ustedes tienen que tener en claro: el siglo XVI y el siglo XVII, donde hay una casa dinástica, y a partir del siglo XVIII entran los Borbones hasta la independencia de América. Los Borbones siguen hasta hoy, pero